Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo seminario web del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Esta tarde-noche tenemos al maestro en ciencias Pedro Chávez Sanabria del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. Para quienes no conocen al maestro Pedro, Pedro está formado tiene una maestría en producción vegetal por la Universidad Nacional de Mar del Plata, considerada cuna de la ecofisiología de cultivos. Actualmente se encuentra trabajando en el IPTA Capital Miranda y es jefe del área de mejoramiento genético de trigo. Sin mucho más que decir, adelante Pedro, si puedes compartirnos tu presentación, estamos atentos. Buenas noches, gracias por la presentación, Guillermo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que serían las perspectivas de la producción de trigo en nuestro país, así que ya mismo les comparto la presentación. Y la idea un poco es ver el contexto actual de la situación, qué oportunidades tenemos en cuanto a producción de trigo y eso, ¿verdad? Así que ya mismo arrancamos. Bueno, el título en sí de esta presentación se titula así: Desafíos para el sector triguero en este 2020. Primero que nada, mencionar un poco que el Paraguay, en el Paraguay la producción de trigo cubre actualmente lo que es la demanda nacional y a su vez aporta divisas como producto de exportación. El cultivo en los últimos años ha ido aumentando en cuanto a área de producción y en rendimiento. Eso ha permitido, a partir de 2000 para adelante, al país autoabastecerse de ese producto y exportar el excedente, teniendo un producto de alta calidad. Ese aumento de producción se debió al área y al rendimiento que ha ido aumentando en los últimos años. O sea, en realidad, en los últimos años tuvimos una merma otra vez, pero estamos manteniendo una superficie alrededor de 400.000 hectáreas y un rendimiento promedio que varía de año a año, ¿verdad? Viendo un poco el momento coyuntural muy especial, no solamente por el tema COVID, sino también mirando un poco nuestros vecinos, nuestros alrededores, se espera que en Argentina haya una merma en la producción debido principalmente a las restricciones que está aplicando el gobierno a todos los productos, o sea, a toda la producción de granos, ¿verdad? Y agropecuaria. Eso nos pone en un escenario en donde Argentina va a invertir menos o va a producir menos trigo, ¿verdad? Además de la necesidad brasileña de importar alrededor de 7 millones de toneladas. Eso es por su necesidad de satisfacer sus demandas, ¿verdad? Va a haber más restricciones internacionales debido a ciertas políticas que se está aplicando a los commodities y se espera que el precio de este cultivo, o sea, del grano de trigo, mejore, principalmente porque hay una merma de la producción, del precio de grano, de soja, del precio de grano de soja, ¿verdad? Aunque sea difícil creerlo, cuando la soja merma un poco su precio, el trigo tiende a subir, ¿verdad? Para eso nosotros tenemos algo importante a considerar: el área que poseemos en cuanto a producción agrícola, o sea, lo que cubre nuestra área, ronda alrededor de 3 millones de hectáreas, un poco más. Y si miramos el área de trigo, tenemos que
cubrimos aproximadamente entre el 15 y 17% de esa área con el nivel de producción actual. Lograr producir más, lograr extender esa área de siembra de trigo sería el objetivo, ¿verdad? Y capacidad tenemos. Tenemos tecnología, hablando de manejo, hablando de variedades y todo lo que conlleva la producción. Tenemos la necesidad de producir viendo el momento coyuntural y las necesidades que hay en el mercado internacional. A su vez, tenemos industria local. Alrededor de 45, 47 industrias molineras tenemos en el país. Eso ayuda bastante y la demanda local es cubierta actualmente. Más el excedente nos obliga a mantener la producción. Y lo que apuntamos es extender eso, ¿verdad? Tenemos un mercado vecino, como ya mencioné, Brasil, que necesita y nos va a comprar. Y el plus es que el producto que nosotros producimos, o el trigo que producimos, es apreciado en el mercado internacional por su calidad. ¿Qué requerimos para eso, ¿verdad? Apostar al cultivo. ¿Por qué apostar? Por lo que ya estamos viendo. Hay que tener confianza que es la mejor alternativa de invierno. Es el mejor rubro que nos va a generar ingresos en épocas difíciles como es el invierno, ¿verdad? A su vez aporta rastrojo, se inserta muy bien en el sistema nuestro, y hay que usar tecnologías que se adapten a nuestras aspiraciones económicas, ¿verdad? Ahí el productor y el técnico debe ver cómo encarar su producción y aplicar las tecnologías adecuadas. Hay que tener en claro cuáles son esas tecnologías que nos van a ayudar a ser más eficientes a la hora de producir. Teniendo en cuenta todo eso, al momento de planificar la siembra, debemos tener criterios de selección de las variedades. Para eso hay que ver una variedad productiva, el ciclo de esa variedad, porque sabemos que estamos en un sistema y debemos adecuarnos a ese sistema y no romperla. Hay que mirar la resistencia genética de esos cultivares o de esa variedad a sembrar, y la calidad, mantener la calidad, incluso mejorarla. Y otros factores que conllevan al manejo en sí, por ejemplo, no debe ser susceptible a la carne. Eso nos daría un ideal de variedad, ¿verdad? Que se debe insertar a un plan de rotación, que debe adecuar a la época de siembra que nosotros vamos a utilizar. El costo de producción debe ser el deseado, no debe sobresalir de nuestro margen de ganancia, y tener en cuenta la calidad que vamos a producir, si es para el mercado local o si vamos a apuntar a exportación. A lo largo del tiempo que venimos trabajando con este cultivo en el país, que nos ha llevado a ser autosuficientes, hemos regionalizado áreas de producción, principalmente en la región oriental. Esas formaciones de regiones está basada principalmente en las condiciones de temperatura. Sabemos que el trigo es un cultivo de regiones más frescos, y en Paraguay las condiciones son un poco más adversas para el cultivo, pero a través del mejoramiento genético se ha logrado difundir el cultivo en áreas como la de Paraguay. Esa regionalización nos ha llevado a identificar fechas de siembra adecuadas, esto a través de experiencia de varios años. La región norte, que nosotros identificamos a partir del norte de San Alberto, Alto Paraná, Canindeyú en adelante, recomendamos ciclos largos, intermedios, sembrar a partir del 25 de abril hasta el 5 de mayo, y los ciclos cortos con los que cerraríamos la siembra
a partir del 5 de mayo hasta el 15 de mayo, propiamente dicho. En el sur, o sea, en el centro sur, que corresponde entre Alto Paraná Sur y Cagua Sur, estamos hablando de variedades de ciclo largo intermedio, desde el 1 de mayo hasta el 10, y desde el 10 de mayo hasta el 20 de mayo estaríamos hablando ya de cerrar la siembra con una variedad de ciclo corto. En el sur tenemos un margen de siembra más amplio, en donde estaríamos trabajando desde el 10 de mayo hasta el 20 de mayo con ciclos intermedios a largos, y desde el 20 de mayo hasta el 30 de mayo, puede ser un poquito más atrasado hasta junio, primeros días de junio, con variedades de ciclo corto, con la que cerraríamos la siembra. Estas fechas de siembra van a variar, propiamente dicho, dependiendo del año y las condiciones. Si tenemos pequeñas lluvias o si hace falta humedad, esperar un poco y cosas así, ¿verdad? Que atañen al manejo. Consideraciones importantes respecto a eso es que hay que sembrar más de una variedad y sembrar en épocas diferentes, ¿verdad? Viendo ese margen, si hacemos un poco de recuento en la diapositiva anterior, tenemos en cualquiera de las zonas trigueras un margen de un mes o una ventana de un mes aproximadamente, un poco menos, de ventana de siembra, en donde debemos arrancar con una variedad tardía y cerrar con un ciclo corto. Esto nos va a permitir procurar que la espigación de la variedad seleccionada sea después del 20 de julio en el norte y después del 5 al 10 de agosto en el sur. Eso es por el riesgo de la que es fundamental. No existe una variedad resistente a la helada. Y nuestras probabilidades de heladas menores al 10% se detallan en esas fechas para las distintas zonas, ¿verdad? Entonces, también hay que tener en cuenta que debemos elegir una variedad que madure rápido y que no nos permita retrasar la siembra de las hojas. Esto es muy importante porque queremos arrancar con una soja temprana para generar que el sistema sea más eficiente, ¿no? Además, no olvidar la importancia de la densidad de siembra. Debemos lograr una adecuada implantación. Hablamos de entre 350 a 400 plantas por metro cuadrado. Si lo llevamos a metro lineal, estamos hablando entre 70 y 75 plantas por metro lineal. Eso yo aumentaría yendo hacia el norte y disminuiría hasta 350 en nuestras regiones acá en Itapúa. Y hay que tener en cuenta el peso de 1000 granos y el porcentaje de germinación de cualquiera de las variedades que seleccionemos, porque el peso de 1000 granos varía en función a la variedad y el porcentaje de germinación nos va a dar cuánta semilla aplicar o cuánta semilla utilizar en la siembra. Por ejemplo, un Itapúa 75 con 32 de peso de 1000 y 100% de germinación, echaríamos 112 kilogramos por hectárea. En este cuadro resumimos ese ejercicio y si yo quiero, o sea, si yo tengo que echar 130 kilogramos por hectárea de una semilla, esa variedad va a tener 36 de peso de 1000 y 95% de germinación. Ese es el ejercicio que hay que mantener y teniendo en cuenta siempre el stand de plantas que se quiere manejar. Teniendo en cuenta la referencia del ciclo de las variedades, que es muy importante para iniciar la siembra y cerrar la siembra, tenemos variedades muy diversas, de ciclo largo, cortos e intermedios, dependiendo de la zona. Más al norte, las variedades tienden a acortar sus ciclos, si nos fijamos. Las variedades más precoces que tenemos en el mercado son el Itapúa 80, que es la más precoz hasta el momento, y en el norte cerraría su ciclo en 110 días aproximadamente, teniendo una floración a los 68 días después de la siembra. En el sur se alarga un poco el ciclo
y llega a un ciclo total de 124 días y espiga a los 73 días. Esto depende mucho del año también, pero esto es en promedio y de lo que pasó el año pasado. Variedades más largas, como el Itapo 75, el Canin de 21 o el Itapo 85, tienden a ocupar más tiempo en el campo. Ahí quiero detenerme un poco y mencionarles las ventajas de una variedad de ciclo corto y cómo se puede insertar dentro de un sistema en donde estemos haciendo safriña que termina en marzo, abril más o menos, en donde podríamos insertarnos con una variedad de ciclo corto principalmente. Y lo que quiero mencionarles es que muchas veces es importante manejar el año, las perspectivas del clima de ese año para elegir esa variedad. Actualmente nosotros estamos hablando de que las variedades precoces versus las tardías son más económicas. No solamente porque me va a permitir una siembra de soja más temprana, sino porque si hacemos el cálculo de tiempo que ocupa en el campo y la ganancia por día en kilogramos suele ser mayor que una variedad tardía. Por decirles, una variedad que cierra en 110 días rinde 3.500 kilos y una variedad que cierra en 131 días en una localidad rinde 4.200 kilos. Si yo hago la ganancia por día, siempre estoy ganando con una variedad precoz, siempre y cuando ese rendimiento sea adecuado. Conocer las variedades precoces que rinden bien y eso nos permitiría obtener mejores ganancias. Espero cualquier consulta de este punto en los comentarios, en los mensajes, para poder resolverlo más adelante. Pero esa es la idea que tenemos de insertarnos en un sistema de producción. A su vez, es importante también hablar un poco de lo que es el costo de fertilizante de la producción. Si mi objetivo es producir 3.000 kilos por hectárea o más en un campo con mediana fertilidad, pues, materia orgánica de 2%, se requiere una fertilización pesada de nitrógeno. El requerimiento por tonelada de grano, en general, según varios estudios, es de 30 kilogramos de nitrógeno por tonelada de grano. Con este nivel de fertilidad de suelo, estaríamos aportando 10 kilogramos en el suelo y deberíamos aportar un adicional, ya sea en base y en cobertura, de 20 kilogramos de nitrógeno. Manejar estos aspectos nos permitiría ser eficientes, con lo que ya veníamos mencionando anteriormente. Eso es simplemente hablando de nitrógeno. Otros elementos como fósforo y potasio lo vamos a ir adecuando en función a nuestro análisis de suelo, que es más fácil porque en cuanto a fósforo y potasio suelen ser completos nuestros suelos. Muchas de las preguntas en cualquiera de las charlas o días de campo suele ser ¿qué pasa con la fertilización foliar? Localmente no hemos encontrado ventajas de aplicar fertilizante foliar en trigo, particularmente hablando en trigo. Su aplicación tiene que estar supeditada al análisis foliar para proveer elementos menores que necesita el cultivo en ese momento. La fertilización foliar se hace para promover nutrientes menores y no puede reemplazar la necesidad de altas dosis de nitrógeno que es requerida para llenar el grano. Entonces, como conclusión, yo no aplicaría por simple ruleta rusa fertilización de foliares porque aumentaría mi costo y no sé si esa respuesta lo voy a ver. Experiencias previas me dicen que no. Entonces, ¿por qué aplicar?
más estaría optando por una dosis más de nitrógeno eh, para ayudar al llenado del grano. Sabemos que el nitrógeno es volátil, o sea, es más fácil de moverse en el suelo y entonces hay que hacer una aplicación de cobertura, ¿no? ¿Cómo entonces influye la fertilización en la productividad y la calidad del grano? En cuanto al nitrógeno, tenemos que afecta la calidad de proteína más que en o sea, afecta la cantidad de proteína más que en la cantidad. Si nosotros tenemos una buena fertilización nitrogenada, vamos a tener un trigo con alto porcentaje de proteína. Eso no se va a traducir en buen gluten y una buena calidad. El azufre está muy relacionado al nitrógeno, su requerimiento y su disponibilidad afecta más la calidad de la proteína que la cantidad, ¿no? En cuanto a los micronutrientes, en la calidad tienen efectos mínimos. Esa es la pregunta. O sea, no es muy claro el aporte de los micronutrientes. Más estamos hablando de nitrógeno y azufre para la calidad. Y la productividad. Eso nosotros, para nuestras condiciones, es muy importante porque nosotros, si clasificamos nuestro ambiente a nivel país, es un ambiente más marginal para el cultivo. Hay que establecer un buen sistema de rotaciones. La rotación trigo-soja es muy buena, pero hay que introducir cobertura con otro tipo de abonos verdes. Hacer esa rotación va a generar que se mejore la fertilidad del suelo y a su vez ayudaría a reducir infecciones tempranas de enfermedades foliares. Por decirte, si este año o el año pasado se produjo trigo en mi área y aparecieron manchas foliares, es muy factible que este año, si yo produzco trigo en esa misma área y la misma variedad, voy a volver a tener manchas. Aquí tendríamos que empezar a trabajar con variedades resistentes y un poco tratar de evitar. Si no hay de otra, vamos a usar variedades resistentes. Si hay posibilidad, rotar el campo. Pero muchas veces ese no es el escenario, ¿no? Entonces optaríamos por utilizar cultivos más sanos. Se estima que el productor pierde en cuanto a salida de cultivo entre 10 y 20% en rendimiento y en calidad. Esto es debido al manejo inadecuado de las enfermedades. ¿Cómo manejaríamos adecuadamente? Con aplicaciones, obviamente, y con resistencia genética. Esa resistencia genética a las enfermedades es un aliado invisible que nosotros debemos identificar como a través de las variedades que están en el mercado. Seleccionar las variedades que tengan resistencia o que en su descripción nos digan que presentan resistencia a las principales enfermedades foliares, que son las manchas y la roya. Así es que eso sería lo ideal. Las variedades nacionales tienen un excelente nivel de resistencia a varias enfermedades, como rollas y manchas, ¿verdad? Y eso se ve en este cuadro. Si utilizamos estas variedades, requeriríamos una protección química después de la espigación. Eso nos aseguraría el llenado y el desarrollo del grano. O sea, nos atrevemos a decir que si usas una variedad resistente, podríamos cerrar el ciclo con una aplicación. Es muy descabellado pensarlo, pero si se dan los factores, se puede. En cuanto a las enfermedades de las espigas, hay poca resistencia varietal. En el caso de brusones, fusarios de la espiga. Para brusones, actualmente ya está disponible en el mercado una variedad que es resistente, que es la Itapúa 90. Muy pronto eso va a llegar al productor. Actualmente está en etapa de incremento, ya llegó a las semillerías. En cuanto a fusariosis de la espiga, no hay resistencia genética. Moderada
tolerancia puede haber. Y la fusarios de la espiga causa pérdidas importantes entre 10 a 25% del rendimiento. Además, hay que mencionar que reduce la calidad del grano e introduce una toxina que se denomina DON, que es rechazada en el mercado. Este DON tiene unos niveles de aceptación en partes por millón en los mercados internacionales, así que nosotros debemos ser eficientes en producir un trigo con bajo contenido de DON. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente es propicio para que la fusariosis aparezca. Hay años en que a lo mejor se nos escape, dependiendo de la época de siembra, el ciclo de cultivar en sí, pero cuando hablamos de ciclos precoces es muy difícil escapar. El DON, entonces, o la fusariosis, produce una pérdida de la calidad a través de bajo pH, baja extracción marinera, harinas más oscuras, una baja calidad en el gluten. Acá podemos ver en este gráfico donde tenemos una variedad afectada, un cultivo afectado por fusarios y uno no. Y eso se traduciría en este tipo de panes. A su vez, continuando con fusarios, hay que tener mucho cuidado en el control con los fungicidas que contengan estrobilulinas para la fusariosis. Porque a pesar de que las estrobilulinas sean eficientes para el control de enfermedades foliares, previo a pigazón, para la fusariosis tiende a aumentar el nivel de toxina del DON en el grano. Es decir, disminuye la severidad aparente de la enfermedad en las espigas, pero hay un aumento considerable en la toxina. A simple vista veríamos espigas sanas, pero tendríamos más contenido de DON si usamos estrobilulinas. Nosotros, dentro del programa de trigo, estamos recomendando el uso de un triazol solo, sin mezcla, para el control de enfermedades foliares. Y ese control hacerlo en plena espigazón, cuando las anteras están expuestas. Cuando las espigas tienen anteras expuestas y estén amarillitas, ahí hay que aplicar el fungicida. Podría ser un triazol, un tebuconazole. El que es efectivo, pero no tenemos en el mercado nacional, es el metconazol. La marca comercial es Caramba y lo representa BAF, pero actualmente no lo tenemos en el mercado y hay que volver a introducirlo si es posible, ¿no? Para hacer que el cultivo sea más eficiente y podamos controlar esta enfermedad. Mientras tanto, sigamos trabajando con triazol, pero no con mezcla para la protección de fusariosis. El control químico para blusones o pericularia no tenemos, es más difícil controlarlo porque se inserta en el raquis y genera disturbios en el sistema de transporte y es más complicado. Sí, hay resistencia genética ya y estamos trabajando en eso y entonces esos serían los comentarios para la enfermedad de la espiga. Entonces el trigo paraguayo tiene excelente calidad, es panificable, tiene un peso específico promedio en los años superior a 76 kilogramos por hectolitro, el grano es semiduro a duro, los valores de falling numbers, no hay lluvias que nos puedan bajar eso, están superiores a 300, los valores de W son superiores a 250, entonces hace que nuestro trigo nacional sea muy apetecible por el mercado. ¿Por qué debemos aumentar la producción? Es la pregunta, ¿verdad? Podemos sacar provecho de la cosecha temprana. Acuérdense, nosotros estamos sembrando la próxima semana y el ciclo del cultivo es de
110 hasta 130, 140 días, dependiendo de la zona. Y vamos a cosechar allá por fines de agosto, octubre, dependiendo de la zona. Y nuestros vecinos, como Argentina, Uruguay, van a estar teniendo recién en espigazón y todavía un mes o 40 días más para empezar su cosecha. Y nosotros ya tenemos, ya podemos vender. Ahí aprovecharíamos la cercanía física del mercado, que es grande, como el de Brasil, que requiere de trigo. Eso también debemos crear una credibilidad, o sea, en cuanto al mercado. Eso nos va a permitir credibilidad en el sentido de que debemos aumentar nuestra producción y mantenernos con un volumen adecuado. Eso nos va a permitir negociar el precio ya que tenemos buena calidad. Eso es lo que pensamos. Si de 1 millón de toneladas pasamos a 2,5 de toneladas al año y nuestra demanda es de 500.000, 400.000 toneladas nomás, estaríamos exportando 1.500.000 toneladas a lo mejor a mejor precio. Eso contribuiría a la seguridad alimentaria nuestra principalmente y a la de nuestros vecinos. El trigo que nosotros producimos en Brasil lo utilizan para mezclarlo con los trigos de mala calidad que traen de Argentina o lo que producen ellos mismos. Entonces hacen que su producto sea panificable. El Paraguay tiene que apuntar a la producción, a la productividad, a la tecnología, a la exportación, al valor agregado, al empleo y a la inversión. Esto es patriotismo, decía Ronald Reagan, y me pareció una frase espectacular y por eso está acá. Entonces, nuestra idea es seguir produciendo. A modo de comentario, quería comentarles que el programa de trigo, denominado Fortalecimiento de la Investigación y Difusión del Cultivo de Trigo, viene trabajando desde el 2003 hasta la fecha con ajustes dentro del convenio y logrando nuevas variedades. Y es una fusión entre organismos públicos y privados, en donde se busca difundir el cultivo a través de la obtención de cultivares adaptados a nuestra zona y que se inserten en el sistema. Eso lo hacemos a través del mejoramiento genético, mediante la introducción de materiales, selección, a través de la hibridación local, en donde estamos trabajando. Para eso nos basamos principalmente en la búsqueda de caracteres que nos atañen, ¿verdad? Que veníamos mencionando hace rato, que son la adaptación, el rendimiento, resistencia a calor, sequía, plagas, resistencia a las enfermedades, que es lo fundamental. Lo que ha sido un cuello de botellas antes, ahora ya estamos superándolo. La calidad panadera es muy buena y lo estamos logrando. La precocidad, la que estamos trabajando para no competir tanto con el cultivo de soja, y la resistencia al brotado, que nos permitiría en épocas muy lluviosas poder cosechar un buen grano. Somos un equipo grande en el programa de trigo que estamos trabajando y así que estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por la atención, espero sus consultas. Creo que hasta aquí ha sido todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Pedro, por tu presentación para actualizarnos sobre la situación del trigo y darnos tu perspectiva al respecto y conocer también un poco los trabajos que están realizando. Los participantes que estén interesados o que tengan dudas, comentarios, pueden realizarlo a través del chat que está en la esquina superior derecha de la plataforma. Pedro, veo que hay algunas preguntas. Te las voy a ir leyendo para ver qué nos puedes decir. ¿Te parece bien? Acá tengo una pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, puedes leer. Adelante.
¿Crees que instalando más plantas harineras se podría contribuir a la producción de trigo, tomando en cuenta también que se consume mucha harina de contrabando? Y en ese sentido tenemos aproximadamente 40, 45 creo que molinos nacionales que están trabajando. Y en realidad eh, sería trabajar a nivel técnico con los productores, porque el productor triguero que sabe o que le gusta producir trigo está haciéndolo constantemente, y el interés muchas veces es en el precio. El problema suele ser el precio y el costo, que dicen que es muy alto. Pero como les mencioné, alternativas en la producción hay, para abaratar esos costos, manejando las variedades, pensando en el sistema, pensando en la rotación de cultivos, pensando en que cubriendo nuestro suelo y ocupándolo puedo estar favoreciendo mi cultivo siguiente, que es la reina, ¿verdad? La soja. Eso nos permitiría eh, producir buen trigo y por ende producir buena soja, ¿verdad? Esa es la idea, más muchas veces que hablamos, ¿verdad? Creo que es suficiente el número de molinos, así que el cuello de botella es que nosotros los técnicos podamos aportar nuestros conocimientos para que el productor se sienta seguro y usar la tecnología que tenemos. Acá tengo otra pregunta de Rafael. Antes, perdón, Pedro. Hola. Sí, te escucho. Sí, hay una pregunta antes. No sé si leíste esa. ¿Cómo afecta la relación época de siembra, fotoperiodo, las variedades locales? Ah, ok. Eh, Como nuestro fotoperiodo no es muy pronunciado durante el ciclo del cultivo de trigo, no se observa respuestas al fotoperiodo. La época de siembra en particular está dada por la temperatura, más que nada, en nuestras condiciones. Si hablamos en regiones o latitudes más altas, como el sur de Argentina, eh, ese problema sí se observa. Pero nuestras variedades, por más que sean susceptibles al fotoperiodo o tengan respuesta al fotoperiodo, no las vamos a observar. Sí, respuestas a la temperatura. Eso nos va a permitir acortar el ciclo, alargar el ciclo dependiendo de la época de siembra con la que se haga. Por eso muchas veces cuando uno lanza una variedad y lo estudia en épocas de siembra, ya lo describe como de ciclo corto, intermedio, tardío. En siembras tardías se acorta el ciclo principalmente por la temperatura, porque empieza a aumentar. Esa es la respuesta a tu pregunta, Marco. Excelente, Pedro. Hay otra pregunta de Rafael Cristiano Feiten. Respecto a clima, ¿qué sugerís para nuestra siembra para escapar de las heladas? ¿Tenés algún dato? Sí, no sembrar muy temprano. Ese es nuestro problema con las heladas. ¿Qué está pasando? En el sur, acá en Itapúa, estamos sembrando fines de abril, perdón, inicio de marzo, fines de abril ya se siembran algunos. Si viene un año fresco, en plena floración, vas a tener helada y vas a perder. Si no es el 100%, el 80%, o menos, dependiendo de la temperatura. Esa es mi recomendación. Ok, Arrancar en el sur a partir del 10 de mayo, puede ser un poco antes, eh, y arrancar con variedades de ciclo tardío. Y cerrar con un Itapo 80, que es un ciclo corto. A partir del 15 a 20 de mayo ya podríamos sembrar Itapo 80. Antes, optemos por las variedades tardías. excelente. Hay otra pregunta de Milciades Martínez.
Dice, nuevas variedades a llevar en cuenta. Sí, tenemos nuestra variedad de estrella del momento dentro del programa de trigo, que es el Itapúa 80. Una variedad antigua como Itapúa 75 que se mantiene, que es bastante antigua, ¿no? Pero se mantiene. Pero en cuanto a las variedades nuevas, están siendo disponibilizadas no para esta campaña, quizás para la siguiente, pero ya los semilleros ya están produciéndolo. Eh, Está programado eso hasta este año. Tenemos el Itapúa 90, que es una variedad similar al Itapúa 80, pero de calidad superior, es mejoradora, eh, resistente a enfermedades foliares, y un plus más que es resistente a la pericularia. Con esa variedad podríamos, si estamos seguros que un año va a ser medio cálido, sembrar temprano. Es precoz, podría sembrar temprano. ¿Por qué sembraría temprano? Porque ahí podría competir con la pericularia. Otro problema de la siembra temprana, no sé quién me preguntó sobre siembra temprana o época de siembra. Otro problema de la siembra temprana es que tenemos riesgo de que aparezca pericularia por las condiciones. De que vamos a tener un invierno seco, que es normal, y la pericularia está ahí presente. En cuanto a las nuevas variedades, te estaba mencionando el Itapúa 90. El Itapúa 95 es una variedad similar en ciclo al Itapúa 75, pero mucho mejor en cuanto a calidad, resistente a enfermedades foliares, principalmente a manchas, muy buen comportamiento, a roya también. Y está también siendo multiplicada y creemos que el año que viene, dependiendo de las condiciones, vamos a empezar a darle a los productores. Y para el norte estamos recomendando Canindé 31. O sea, estamos disponibilizando Canindé 31, que es una variedad muy bien adaptada a todas las condiciones, o a todas las regiones, mejor dicho. Y lo recomendamos para el norte por su tolerancia a condiciones más extremas en cuanto a requerimiento hídrico. En el norte ese es el problema y identificamos esta variedad que es muy buena comportándose a problemas de déficit hídrico. Ok, yo tengo una pregunta, Pedro. Es- bueno, pregunto y luego la de mi ciudad. Estos niveles de oxinivalenol, ¿en qué momento se miden? ¿En el silo o cómo se hace esa parte para... Eso muchas veces en el silo no se mide todavía, pero hay un indicador, por así llamarlo. El peso autolítico te va a dar un indicador. Variedades o trigo con alto contenido, o sea, con fusarium, va a tener bajo peso hectolítrico, un peso específico. o- Y cuando se mide el nivel es cuando ya se va a procesar o cuando ya se va a exportar, digamos. Ahí ellos miden en grano y medirlo en harina puede ser también eh, una forma de medirlo, pero lo harían ya los molineros. ¿Y qué ocurre si el nivel es muy alto? ¿Qué se hace con ese producto? Si es para exportación, pueden incluso rechazarlo. Lo que hacen los brasileros particularmente es traer trigo sano que no tenga y diluir eso. Diluir en el sentido que disminuir al nivel permitido. Ok. Una pregunta de Milciades Martínez. Dice, hay muchas variedades brasileras, Toruc, Tebío, plantados bastante al noreste de Itapúa. ¿Han evaluado esas líneas? Eh, sí, lo tenemos en cuenta. Tebioturu es una variedad muy rendidora.
es muy buena, muy vendidora. El problema es su susceptibilidad a las enfermedades. Al ser de un germoplasma francés, no se adapta tanto a nuestras condiciones, requiere mucha tecnología en cuanto a aplicaciones y demás. Y últimamente han estado reportando problemas de calidad los molineros y lo conocemos, hay variedades. No quiero hablar mal de ninguna variedad de la competencia, ¿verdad? Pero hay muy buenas variedades también de bio, pero viendo nuestra necesidad de abaratar los costos, yo optaría por aquella variedad que, que, se- que sean más económicas y más fáciles de manejar para el productor. Hay una pregunta de Santiago Scholz. ¿Cuáles son las expectativas de rendimiento de acuerdo a lo logrado en la última campaña? El año pasado tuvimos problemas de sequía durante el ciclo. Este año se propicia problemas de agua también. Esperemos, esperemos que eso mejore, ¿no? Y esperamos que el promedio nacional de este año, hablando en general, supera el del año pasado. El año pasado fue 2.700 más o menos, este año esperaríamos 2.800 más o menos. 2000, 2.900, sí, sería ideal llegar a 3.000, ¿no? Una pregunta de Milciades Martínez. Sobre residualidad de paraquat o glifosato en desecación, ¿qué información manejas sobre la posible provisión de estos productos? Interesantísimo. Datos te puedo deber ahora, pero tengo un colega que está trabajando en eso, o sea, estamos trabajando dentro del programa mismo en eso. El problema de medir la residualidad es el cuello de botella porque es costoso y en el país no se hace prácticamente. Y lo que sí sabemos por lo que se publica, ¿verdad? Es que no es conveniente aplicar paraquat ni glifosato en, al final del ciclo para uniformizar la cosecha, porque genera cierta residualidad y está generando tendencia a sanciones, ¿no? Sanciones futuras, ya sea por los exportadores o por algún otro organismo, ¿verdad? Y los principales que sufren eso es el comercializador. Eh, el productor tanto no lo va a sufrir todavía, pero quien va a poner las reglas son los que compran. Y ese comercializador, o sea, agroexportador, va a ser el que nos va a decir, según las informaciones o según las restricciones del mercado internacional, si se prohíbe o no esa práctica. Nosotros particularmente no estamos de acuerdo a eso. Otro comentario de Rafael Cristiano Feiten. Escuché algo de HIT que están aplicando y glufosinato que pueden causar. Pregunta, ¿qué pueden causar el HIT si se aplica? Eh, Como te dije, es lo mismo, eso es lo que estamos evaluando ahora, esos productos. Otros que se manejan son los maduradores eh, que se están manejando, ¿verdad? Así que eh, lo del glufosinato no tengo una respuesta clara en este momento, pero estamos evaluándolo también. Es un tema muy actual. eh, y vamos a tener esa respuesta próximamente, ¿verdad? Porque es una necesidad urgente prácticamente, porque nuestros socios nos están pidiendo que demos una respuesta antes de que se empiecen a aplicar esas restricciones propiamente dichas. Bueno, esperamos a ver si llega alguna pregunta más. Bueno,
Sí, sí. aparentemente no. Nos, si tenés algunos comentarios finales, Pedro. No, que estamos acá en Capitán Miranda, somos un grupo amplio, abarcamos una región importante a nivel país y estamos trabajando y estamos dispuestos a escuchar cualquier duda, cualquier consulta, si no quiero hacerlo en este momento, en cualquier otro momento, eh, y ver, ¿verdad?, estrategias para ir trabajando sobre este cultivo que es muy noble, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, maestro Pedro, por tu ponencia. De parte de CEDI también agradecemos a todos los participantes por su interés. Con, con CEDIT vamos a estar promocionando próximos seminarios y capacitaciones. Me gustaría comunicar que para los que llegaron tarde, vi que algunas personas se conectaron tarde. La charla va a estar disponible en YouTube. En nuestra página de Facebook vamos a estar colgando el enlace. Y Pedro, no sé si tenés algún contacto, si puedes escribir en el chat por si alguien quiera consultar, o no sé si nos podrías dejar tu presentación. Bueno, eso podemos ver después. Sí, la Eh, presentación está disponible. De hecho, hemos preparado esta presentación ya y creo que puede estar circulando ya por ahí, donde queremos apostar al cultivo y básicamente me basaba en esa presentación o en esa cartilla que estamos difundiendo para hablar con ustedes hoy. Ahora voy a escribir ok, mi correo electrónico y mi número de teléfono acá por si hay alguna duda en particular. perfecto. Ok, mientras tanto espero. Respecto al clima, acá creo que hay una pregunta, ¿verdad? Esto es reciente. Ah, no, no, perdón. ¿Perdón? Perdón, no, no, estoy mal. Eh, ahí dejo mi correo. Ese es mi correo y mi número de teléfono. Estoy a las órdenes, así como le digo, si yo no puedo responderle, tenemos fitopatólogos, tenemos gente que trabaja en suelo, que trabaja en tomología en el equipo y en la institución, y estamos a disposición de todos. Gracias. Gracias. Ahí también dejé el enlace de la página de CEDIT en Facebook para que puedan acceder más tarde al video. De nuestra parte es todo. Espero que hayan disfrutado y les esperamos para próximos seminarios y capacitaciones. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.